Saludos, una vez más estamos juntos para compartir este tiempo devocional. En el Evangelio de Lucas encontramos el relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y es interesante que nos detengamos en un detalle. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Evangelio de Lucas es el único que hace referencia a un detalle, el detalle de la oración de Jesús. Dice literalmente que orando el cielo se abrió. Y es un detalle interesante porque el resto de los evangelios no lo menciona, pero nos hace notar la vida de oración, el propósito de la oración, el fruto de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que nuestro Señor Jesucristo oró siempre. Su práctica de oración es evidente. Todos los evangelios lo demuestran, pero también particularmente el Evangelio de Lucas. En los asuntos importantes, ahí estaba Jesús orando, eligiendo a los discípulos, luchando en Getsemaní. Toda su vida fue una vida de oración. Y lo interesante aquí es que cuando Jesús ora no sabemos exactamente qué estaba diciendo. Simplemente que fue que mientras oraba el Espíritu descendió sobre él y vino la voz del cielo. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado para iniciar su ministerio. Fue bautizado no porque fuera pecador, sino para identificarse con los pecadores arrepentidos y para, digamos, ser el capitán de nuestra salvación, llevando adelante como cabeza de su pueblo esta obra de justicia que era necesaria hacer. Ya sabemos que Juan no quería que bautizara a Jesús, se resistió, pero él dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Eres tú que me tienes que bautizar a mí. Esto es evidente, Jesús no tenía pecado, pero él lo hizo para, así de esta manera, iniciar su ministerio. Y constantemente tenemos la práctica de oración del Señor Jesús, pero aquí no hay ni una sola palabra. Y esto nos recuerda que aunque no haya registro de la palabra, sabemos que Jesús estaba orando. No sabemos qué estaba diciendo, pero sí que estaba orando. Muchas veces las palabras no son necesarias, porque el corazón habla. Es posible orar a Dios y que nadie lo escuche. Es posible orar a Dios y no usar palabras, sino comunicarnos directamente a través de nuestros corazones. Esto es incomprensible totalmente para alguien que no tiene fe, para alguien que no conoce a Dios, para alguien que no tiene comunión con Dios. Pero para nosotros, los cristianos, esto sabemos que es una realidad, que es posible orar a Dios en esta oración secreta, instantánea, de corazón a corazón, en la que las palabras no son necesarias, porque el lenguaje del corazón es mucho más elocuente. Y es por esto que no debemos nunca juzgar a aquellas personas que, digamos, son temerosas de orar en público, porque no saben usar, digamos, las palabras adecuadas. A veces me ha pasado esto, que algunos me han preguntado: es que no sé usar las palabras que vosotros usáis para orar. No, el único lenguaje que Dios quiere es el lenguaje del corazón. Y es por esto que es importante reconocer que sin palabras Jesús estaba orando aquí y su práctica de oración era constante, continua. De esto dan bien testimonio los evangelios. ¿Qué tal nuestra práctica de oración? ¿Estamos practicando la oración en el sentido incluso hasta sin palabras? Lo importante es que estemos en comunión con el Señor constantemente, siempre, rodeados de personas, en cualquier circunstancia, situación. Podemos orar como hizo aquel profeta, que el rey le pregunta qué le pasa y él ora a Dios inmediatamente, buscando buscando del Señor una respuesta para la restauración de su pueblo. Y vemos también el propósito de la oración del Señor Jesús. ¿Por qué Jesús estaba orando? Que el Hijo de Dios hable con su Padre, eso es totalmente natural y es algo que, digamos, está hecho. Debe de ser así. Pero ¿por qué oró?
Ya sabemos que Jesús estaba desde ese momento iniciando su ministerio. Después de este bautismo iba a ir directamente nada más y nada menos que a luchar con el diablo de una manera encarnizada. Los 40 días del desierto terrible, en donde hay esa lucha contra Satanás. Y después iban a venir las demás cosas, la elección de los apóstoles y el inicio de su ministerio y todo lo que iba a acontecer hasta llevar a la cruz y finalmente la resurrección. Pero Jesús inicia su ministerio orando a Dios, pidiendo a Dios al Espíritu Santo, pidiendo a Dios la unción, pidiendo a Dios el poder del Espíritu Santo. Esto es obvio, porque ya Jesús había dicho: yo rogaré al Padre, y lo diría más tarde, yo rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es dado directamente del Padre, también viene del Hijo, pero en este momento Jesús es el Hijo, siervo, Mesías, ungido de Dios, que está buscando la unción del Espíritu Santo, está buscando la aprobación del Señor, de su Padre, está buscando el poder que solamente puede venir del Espíritu de Dios para llevar a cabo la gran obra de la redención. Por eso Jesús lo está orando. Está orando para que ese Espíritu le unja y ese Espíritu que él recibió sin medida le fuera dado para que así pudiera llevar a cabo la gran obra de la redención. Y esto no era posible sin el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios que Jesús iba a echar fuera demonios, es por el Espíritu de Dios que Jesús iba a vencer la tentación, es por el Espíritu de Dios que Jesús iba a hacer todo milagro, es por el Espíritu de Dios que él iba a poder hablar la palabra del Padre, es por el Espíritu de Dios por el que él iba a hacer todas las cosas. Entonces por eso necesitaba al Espíritu Santo, necesitaba el poder del Padre, y no da un paso sin suplicar esta unción. Y esto nos enseña a nosotros algo muy importante. Si realmente queremos servir y cumplir nuestro llamado del Señor, debemos buscarle a Él en primer lugar y no dar ni un solo paso sin tener la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo, sin pedir al Señor su respaldo, su poder, su gracia, para poder llevar a cabo la obra a la cual Él nos ha llamado. Porque si no, no podríamos hacer nada. Si no, no podríamos tener fruto ni éxito. Y es por eso que nuestro Señor aquí está pidiendo la unción, está pidiendo la afirmación, está pidiendo el poder, está pidiendo la gracia necesaria para llevar a cabo esa obra que Él había venido a hacer. Y lo quiere hacer en total sumisión y coordinación, comunión, dependencia del Padre, mediante el poder del Espíritu Santo. Y por eso lo estaba pidiendo. Su propósito es poder llevar a cabo esa obra no a su manera, no según su criterio, que podría ser perfectamente válido, sino según la autoridad, el poder y la capacidad que el Padre le va a dar para que él no vaya a hablar, como dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, hablo las palabras que me dio el Padre. Y todo eso es también la obra del Espíritu Santo. Que nosotros también podamos pedir ese poder del Espíritu Santo y no dar ni un solo paso, ni en cada día podamos buscar esa unción del Espíritu de Dios, ese poder de lo alto, para caminar con Dios, para servir a Dios, para vivir con Él. Y la tercera cosa que nos llama aquí la atención es el producto, el fruto de su oración, que no puede ser más maravilloso. Porque cuando el Señor Jesús está dando ese paso de obediencia, de justicia necesaria, para que así se cumpla toda justicia, porque Él debe de obedecer perfectamente los mandamientos de la ley de Dios, Él debe obedecer perfectamente todo lo que tiene que ver con los requerimientos de la ley, e identificarse con aquellos pecadores arrepentidos, como antes hemos dicho, que quieren agradar a Dios, que quieren caminar por fe. Aquí el Señor vuelve a mencionar, mejor dicho, por medio de la oración, se abre el cielo, el Espíritu Santo viene sobre él, y aquí le vemos completamente, a la Trinidad. El Hijo orando, el Padre escuchando, que va a hablar desde el cielo, y también, por supuesto,
el Espíritu Santo que desciende, dice como en forma de paloma sobre él. Y este Espíritu Santo que desciende para ungirle, también digamos que es la muestra, la evidencia, la afirmación del Señor, de que Él estaba con su Hijo. Pero aún está esa palabra maravillosa. Jesús quería solamente glorificar a su Padre. De hecho, de las 3 veces que hay una voz del cielo, la primera de ellas es esta: bueno, tú eres mi Hijo en el cual yo estoy muy complacido, en el cual tengo toda mi complacencia. El Hijo de Dios es el único que agrada al Padre perfectamente, completamente. También lo vemos en el monte de la transfiguración, cuando nuestro Dios habla desde el cielo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y también lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Y hay una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Estas 3 veces en las que el Padre habla desde el cielo es para afirmación, para confirmación, para testimonio a su Hijo. Ellos pudieron escuchar la voz de los testigos allí. Ellos oyeron la voz del cielo en la que no había ninguna duda de quién es nuestro Señor Jesucristo. No había ninguna duda de que Él es el único por el cual podamos ser salvos, el único que puede agradar a Dios, el único por cuya justicia nosotros podemos ser salvos. Y por eso aquí dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El fruto de la oración de nuestro Señor Jesucristo fue que el cielo se abriera, el Espíritu Santo viniera, el Padre le confirmara, le reafirmara, que el Padre realmente mostrase todo su amor. Esto es maravilloso porque la oración siempre tiene fruto, fruto de la bendición y de la gracia de Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Y por este motivo vamos a escuchar la voz del cielo, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, vamos a estar capacitados en Él y a vivir en comunión con Él si oramos, porque la oración no es solamente una necesidad, no es solamente algo conveniente para hacer, no solamente es algo que se nos requiere, sino que es un deleite, es una delicia, es ante todo lo más natural que puede suceder entre un padre y un hijo. Sin la comunicación nosotros no seríamos nada. Si no nos comunicamos unos a otros, entonces nos convertimos en poco menos que ogros, poco menos que inhumanos. Pero la comunicación hace que podamos ser lo que somos. ¿Y qué es un cristiano? Sino alguien que se comunica con su Padre, alguien que tiene comunión con Dios y alguien a quien Dios aprueba y recibe por la gracia. En el caso, nuestro Señor Jesucristo estaba aprobado y recibido por ser quien es. Nosotros somos aprobados y recibidos en Cristo por ser Jesús quien es. Y es por esto que aquí vemos a la Trinidad completa, dispuesta para llevar a cabo esa gran obra de la redención. El Padre dispuesto a aceptar a su Hijo y todo su sacrificio, todas sus obras. El Espíritu Santo dispuesto a capacitar al Señor Jesucristo para llevar a cabo esa obra maravillosa. Y por supuesto el Hijo de Dios dispuesto para realizar esa gran obra que culminaría en la cruz y en su resurrección para nuestra justificación. Es maravilloso ver que la oración está incluida en todo eso, que constantemente vemos a Jesús retirándose a los lugares secretos, lugares alejados, para orar. Le vemos constantemente practicando la oración, le vemos constantemente buscando la unción a través de la oración, y le vemos también recibiendo fruto. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que los que están aquí, dice Jesús, antes de resucitar a Lázaro. Y así es, nuestro Señor Jesucristo siempre recibe la atención de su Padre. Y por eso estamos seguros en Él, porque Él ha pedido que nuestra fe no falle, nuestra fe no falte. Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él está y sigue en comunión con su Padre, cara a cara, frente a frente. Y nuestro Señor aquí oró, siempre oró. Empezó su ministerio público en oración, acabó su ministerio público en oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron sus últimas palabras. Las primeras fueron, no sabemos cuáles, también en oración.
Las segundas fueron palabras de triunfo, palabras de entrega, palabras finales de victoria. Así que nosotros debemos orar a Dios y debemos, tal como nuestro Señor Jesucristo hizo, buscar siempre la comunión con Dios, aunque sea sin palabras, buscar siempre la unción del Espíritu Santo cada día para poder servirle, para poder vivir en Él y estar en comunión con Él, buscar siempre la aprobación del Padre, buscar siempre su palabra desde el cielo, que nos va a venir por medio de las Escrituras y por medio también de su Espíritu Santo en nosotros. Así que oremos siempre a Dios, como vamos a hacer también ahora. Señor Jesucristo, gracias por estar siempre en oración a favor nuestro. Gracias porque oraste. Te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres que oran sin palabras, pero que oran buscando el poder de tu Santo Espíritu y que oran buscando tu palabra desde los cielos, para que así podamos vivir y hacer tu voluntad. Gracias por todo lo que nos das y gracias sobre todo por el maravilloso don del Espíritu Santo, por el maravilloso don de tu palabra. Pero muchas gracias aún más, infinitas gracias por la gloria de nuestro Señor Jesucristo y su gran obra de redención por nosotros. Te pedimos que podamos vivir en comunión con Él cada día. En Cristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante. Un abrazo.